Hola, oye, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ceci, por esa presentación. Nada, tengo una presentación que traté de hacerla lo más amena posible. Si me estoy pasando en el largo, no sé si alguien me va a hacer una seña, porque en verdad no sé cuánto dura y puede que me empiece a alargar. Entonces, me hacen alguna seña para apurarme ya. Bueno, nada, vamos a partir con una mini introducción. Mi nombre es Moisés. Eh, Como decía la Ceci, soy director creativo y cofundador de Smog, un estudio de diseño, más que nada, porque si bien nos dedicamos mucho a la animación, parte siendo un estudio de diseño que empieza a hacer animación y hoy en día básicamente es principalmente lo que hacemos, pero parte como un estudio de diseño. De hecho, los dos fundadores son Pablo González, yo y mi ex socio Andrés Rodríguez, que está sentado ahí, que vino de Palo Blanco. Entonces, formamos este estudio y desde ese momento a la fecha, Smog se ha transformado en un estudio que sigue siendo independiente. Siempre ha sido un estudio no muy grande y nuestro principal foco de proyectos es hacia el extranjero más que en Chile. Eso nos ha llevado a hacer una cantidad amplia de proyectos manejando distintos estilos, ¿ya? Que creo que es lo que más me gusta a mí, poder ir saltando de estilo en estilo y una vez que se acaba un proyecto pasar a otro estilo e ir cambiando así rápidamente. Pero nada, dicho eso, como a modo de introducción, lo que tenemos para ver hoy día es un proyecto en particular, ¿ya? Con el cual quedamos seleccionados en el Festival de Annecy. Eh, una instancia que fue bastante significativa y nada, como dice ahí, esta es como la historia de la historia de una historia en Smog, ya que se compone de varias subhistorias, diciendo que justamente lo que más importa a esto, a lo que nos dedicamos y lo que ustedes me imagino que se quieren seguir dedicando es justamente en contar historias. Eh, Todo parte con que nosotros tenemos un cliente en particular, que es el Foro Económico Mundial, que siempre nos está pasando trabajos que son del tipo, no sé si saben lo que es el Foro Económico Mundial, que mucha gente tiene como una noción media conspiranoica de que la Agenda 2030 y todas esas cosas, pero no, básicamente es una fundación que lo que se encargan de es entregar informes constantemente que pongan temas que, que estén en discusión para la gente y sobre todo para quienes puedan intervenir en esas necesidades. Y como parte de los muchos encargos que nos dan, de vez en cuando aparecen algunos que saltan más que otros y que son más atractivos para trabajar, sobre todo por su contenido. Y justamente esta historia parte con un correo de Javi, que es con quien nosotros trabajamos principalmente ahí, que básicamente nos dice, chicos, tenemos un potencial proyecto para hacer, o sea, un proyecto para que sea de potencial postulación a festivales. Eso ya, bacán, así, ¿de qué se trata? Dice, bueno, es un proyecto sobre un bailarín. ¿Qué tiene que ver un bailarín con el Foro Económico Mundial y con nosotros como empresa para hacer un video animado? Es básicamente la historia de él. Ahmad es un bailarín que nació en un campo de refugiados y pasó por una historia terrible en su vida, ¿ya? Eh, y luego de todos los datos que no les voy a leer en voz alta porque básicamente están, como los pueden ver ahí, todo por todo lo que pasó, incluyendo la muerte de familiares y amenazas de muerte solamente por el hecho de ser bailarín. Él finalmente salva su vida gracias al baile, es donde encuentra su refugio. Y en particular hay un tema con él que al ser un refugiado que va viajando de lugar en lugar teniendo acogida y todo, es un personaje que no tiene patria. Y eso es fundamental, ahí dice apatriado. ¿Ya? Ese es un concepto que es bien loco porque uno no lo suele asociar, que tu pasaporte no diga que tienes nacionalidad, sino que dices que eres apatriado. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué querían hacer este proyecto con nosotros? Porque se acercaba el Día del Refugiado, ¿ya? Y él iba a ser un artista, o sea, un personaje invitado para hacer una charla y querían un video para poder apoyar esta historia, ¿ya? Entonces, la petición básicamente es: contemos la historia contada por él mismo, bajo su propia voz, ¿ya? Pero interpretada en animación. Con eso, nosotros lo que siempre hacemos es, ok, partamos, vamos a rayar la cancha, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, lo primero que se hace es como ver con el cliente, en este lado está Smoke, allá está el cliente, comienza el partido de negociaciones donde vemos como qué tiene cada uno en su lado de la cancha para poder enfrentar el trabajo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos es que ambos tenemos altas expectativas para el proyecto, lo cual está buenísimo, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos altas expectativas y ellos tienen altas expectativas, significa que estamos por lo menos enfrentando la misma situación. Luego tenemos presupuesto, por un lado, cuánto tienen ellos para invertir en el proyecto y cuánto nosotros estamos dispuestos a cobrar por ese proyecto también. Obviamente eso es parte más difícil de llegar, pero finalmente se llega a acuerdos justamente gracias a que existen altas expectativas de ambas partes. Pero luego llegan los otros dos factores que son un poco más complicados y que tiene que ver con el tiempo de producción que nos va a poner el cliente versus el equipo humano con el que Smoke cuenta para poder enfrentar ese proyecto en el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Entonces son dos extremos como bastante complicados. Entonces partimos como el tema, ok, cliente, hasta acá todo muy bien, vamos en orden, vamos a ver para cuándo esto y todo, cuánto tiempo tenemos para hacer esto, y el cliente nos dice 5 semanas. Se fue al carajo el tema de poder ordenar esto. Fue como, ya, tenemos que encontrar alguna forma de solucionar esto, ¿verdad? Pero estas situaciones siempre traen algo que a mí me gusta mucho y creo que es parte de lo importante que quiero transmitir en esta charla. Para lo cual voy a contar una mini historia dentro de esta historia, ¿ya? Soy una persona que me gusta mucho la música, me gusta mucho la historia de la música y todo. Hay un grupo en particular que se llama Los Stooges, cuyo vocalista es Iggy Pop, quizás han escuchado hablar de él, ¿ya? Y ellos tienen una historia que es muy bacán, que es cuando ellos estaban tocando en vivo antes de ser famosos, tenían otro grupo amigo que se llamaba MC5. Ese grupo un día era más famoso que ellos y un día les ofrecen un contrato discográfico, ¿ya? Pero los MC5 dicen, perfecto, aceptamos el contrato discográfico, pero si también graban un disco con nuestros amigos Los Stooges. Ya, ok, media trucha la cláusula, pero ya, que llegan también Los Stooges. Los Stooges llegan a grabar ese día al estudio y comienzan a grabar y dicen, ya, tenemos 2 días. No, si con un día estamos porque total son 5 canciones. Y dicen, ¿cómo que 5 canciones? Acabamos de grabar un disco, no pueden grabar 5 canciones. No venimos a grabar un EP, hay que grabar un disco completo. Y los tipos quedan ahí como, ok, esta es la oportunidad de grabar un disco. Sí, no te preocupes, mañana grabamos las otras 5 canciones, todo bien. Durante la noche, los estudios se quedan en el estudio inventando 5 canciones nuevas que inventan en ese momento, se aprovechan de los recursos que hay en el estudio en ese momento. Incluso en la sala al lado había un indio grabando con citara y lo invitan a participar y hacen de hecho uno de los temas más interesantes del disco gracias a que este tipo está grabando al lado. Y al otro día graban 5 temas más y con eso sacan un disco que es piedra pilar en el punk. Entonces, básicamente lo que pasa con esa mini historia, que a mí me encanta, y obviamente es la catapulta de un personaje como Iggy Pop, lo que me gusta a mí de esa historia es que básicamente uno puede demostrarse a sí mismo, ¿verdad?, el talento que uno tiene cuando se presenta una oportunidad y uno está lo suficientemente bien preparado para hacerlo y además corre ese momento de adrenalina que te dice, bueno, hay que hacerlo ahora porque es el momento de hacerlo. Entonces, si uno junta esas 3 cosas y las saben causar bien, es cuando se llega a excelentes resultados, o por lo menos resultados que a ti te pueden dejar de forma más satisfactoria. Entonces, con esto comienza lo que yo llamo el plan de acción, ¿ya? Así se siente hacer un plan de acción. Creo que voy a bajar el volumen porque creo que no se podía poner música al mismo tiempo, perdón. Pongo esa música y esa imagen porque lo que acá yo llamo plan de acción, que ustedes probablemente lo van a escuchar o lo van a leer o les van a enseñar en la universidad como un plan de producción, ¿ya? Es cierto, es un plan de producción, pero en verdad yo lo considero una especie de plan de acción porque es donde uno realmente tiene que arremangarse y empezar a hacer que esto funcione. O quizás esta es mi mentalidad de diseñador que me dice, este es el momento en que uno realmente se pone a diseñar el proyecto, ¿ya? Entonces, con esta música de fondo, retomamos el armar esta cancha, ¿verdad? Decimos, ok, tenemos 5 semanas. ¿Con qué dispongo en el equipo de Smoke? Entonces, en ese momento, justo me estoy tapando yo mismo acá, perdón.
¿Con qué contamos? Contamos con 3 diseñadores, 3 animadores digitales 2D, 2 animadores cel, 2 compositores y 2 directores. Ese es el equipo de trabajo que está en ese momento disponible. Entonces el tema es, ok, para poder producir este proyecto lo que tenemos que hacer es busquemos las mejores habilidades de cada uno de nuestros participantes del equipo y pongámoslos a sacarles el jugo dentro de sus áreas y que cada uno pueda dar lo mejor de cada uno en un tiempo acotado para que esto funcione. Así estrujamos lo que tenemos básicamente. Entonces es lo que yo llamo hacer un Tetris, ¿ya? Donde en el fondo uno empieza a hacer calzar todas estas cosas. Se ocupa un diseñador en tal momento, mientras el otro está haciendo tal cosa, mientras el otro está haciendo tal cosa, y uno juega a este Tetris que en verdad es bacán porque finalmente es donde uno empieza a tomar las decisiones creativas, sobre todo como director. Como que el proceso creativo no empieza solamente en la croquera, sino que empieza un poco primero en la cabeza, cuando uno se empieza a armar la idea de esto, ¿ya? Entonces ahí uno como director empieza a tomar ciertos conceptos que comienza a aterrizar y que los transforma quizás en la piedra fundamental de lo que será el inicio del proyecto. Y así es como nace el primer mandamiento de Moisés para este proyecto, el cual corresponde a: nuestro protagonista va a ser un bailarín que tiene que ser completamente abstracto. Esa es la primera decisión que tomamos y que es fundamental para el proyecto. Puede sonar medio obvio o puede sonar medio básico como concepto, pero en verdad es un mandamiento para el proyecto que nos obliga a encauzar todo lo que viene de adelante bajo esos términos. Porque básicamente, si vamos a contar ya con la voz de nuestro protagonista, podemos prescindir justamente de su rostro, ¿verdad? Entonces, si hacemos abstracto al personaje sin rostro, sin detalle, nos podemos concentrar en encontrar un estilo gráfico lo suficientemente limpio, lo suficientemente sintético, que funcione dentro de los tiempos de producción que tenemos, pero que a la vez sea lo suficientemente atractivo. Entonces, con eso comenzamos la búsqueda de por dónde puede ir un personaje abstracto, un bailarín abstracto. Empezamos a buscar referentes por todos lados. A mí me encanta siempre juntar estas láminas de referente y verlas después con el tiempo. De hecho, armando esta presentación me di cuenta de que hay cosas acá que siguieron para el final, pero que inconscientemente siguieron para el final. Por ejemplo, esa imagen que está al medio arriba se parece mucho al proyecto. Hay un ADN muy fuerte ahí de cómo terminó viéndose el proyecto, pero nunca lo tomé como, y esto se va a ver así, sino que con el tiempo me di cuenta que pasó a estar adentro. Y ya que estamos viendo abstracción de bailarines, de movimiento, era inevitable pasar por lo que fue el ballet triádico de la Bauhaus, ¿ya? Que también como diseñadores pasamos por esa instrucción en algún momento en la escuela. Y que es maravilloso, porque básicamente, yo me acuerdo que en la escuela cuando lo vi me daba un poco de risa, no lo notaba tan interesante como sí lo veo ahora. Ahora me interesa mucho ver esto. Y esta combinación de las formas geométricas con el cuerpo humano en un escenario me parece así realmente fascinante. Entonces, acá empiezan a aparecer cosas que es como ya, si vamos a jugar con la abstracción, vamos a jugar con el baile, quizá acá hay cosas. Buscando más dentro del ballet triádico nos topamos con los bocetos que se realizaban para estos elementos. Y acá aparecen entonces 2 conceptos fundamentales. Uno, vamos a jugar con formas geométricas para definir el cuerpo y vamos a jugar con líneas para definir los movimientos. Son al tiro ya dos nuevas máximas que se suman a que vamos a tener un personaje abstracto. Entonces vamos armando de a poco nuestro terreno para poder trabajar en esto. Y sin querer también, allá abajo está el logo, uno de los logos que usaba la Bauhaus, lo usan en sus afiches y lo usan a veces como parte de la línea editorial. También sin querer se transformó en parte fundamental del proyecto porque el personaje en su rostro algo tiene de ese logo también, inconscientemente. Ya con eso empezamos a trabajar en buscar formas. ¿Ya? Entonces empiezan a aparecer los primeros bocetos. Siempre trabajamos muy como a línea suelta nomás antes de meternos a diseñar como tal. Harto post-it, somos muy buenos. Yo en realidad soy re bueno para el post-it. Me encanta trabajar con post-it más que nada por lo siguiente. Hacer monos feos en un papel que podéis botar rápidamente te ayuda a no encariñarte con el dibujo, ¿ya? Y creo que eso es bacán, porque no terminas como con un camino porque te da pena botar un dibujo que te quedó bonito, ¿sabes? Sino que es solamente tirar ideas que te permitan ir armando conceptos. Y dentro de este proceso de ir buscando formas, en paralelo empezamos a ver cómo se llama el proyecto, ¿ya? El proyecto originalmente se llamaba Dance to Die, porque así es la fundación que formó el protagonista, Ahmed.
Y como yo tengo esta malformación tipográfica en mi vida, ¿ya? Donde me encanta la tipografía y de hecho cuando estudié diseño mi título fue en tipografía y como que algo que me encanta, como siempre andar teniendo en cuenta eso como factor fundamental de los proyectos, me puse a tirar estas líneas y buscando el título, que finalmente no era tan importante dentro del video, pero sin querer se transformó en algo súper importante, porque apareció ese último boceto de ahí atrás, ¿ya? Que fue como, acá hay algo interesante, si tomamos figuras geométricas, entonces me pasa a Illustrator a tirar ideas, si buscamos figuras geométricas y las interconectamos con líneas en movimiento, podemos empezar a hacer nuevas formas y darle significado a esas figuras. Entonces eso fue clave para gatillar el concepto que se le vendió al cliente para poder armar el video. Hasta ahora el cliente no sabe nada, ¿ya? Eso es lo otro. Hasta ahora todo lo que le he contado ha funcionado en nuestras cabezas, escritorio y computadores solamente, ¿ya? Entonces finalmente el cliente lo que se le presenta a esto es como que queremos utilizar líneas de movimiento como creadoras constantes de nuevas realidades a partir de su interacción con figuras abstractas existentes, ¿ya? Básicamente formas y líneas. Ese es el concepto clave a trabajar. Y con eso armamos unos primeros cuadros de estilo, ¿ya? Primero esto en Illustrator, pero que ya se viera más parecido a cómo podía verse. Y luego ya en Photoshop puliendo un poco más el tipo de textura, el tipo de trazo, cómo es la línea que los va a formar, etc. ¿Qué nos permitía esto a nivel como de producción interesante? Es que podíamos tener a nuestros artistas cuadro a cuadro trabajando, haciendo unas lindas líneas orgánicas, preciosas, moviéndose, y a los artistas digitales trabajando solamente con shapes en After Effects. Entonces estábamos ocupando todo el equipo en pleno para poder animar a estos personajes. Así, ya con eso, comienzan a aparecer las primeras aproximaciones más reales al proyecto, ¿verdad? Como podrían empezar a verse el bailarín, como podría verse cuando es chico, como podría verse un poco la arquitectura alrededor de su vida. Lamentablemente eso no llegó a puerto, a mí me encanta ese dibujo al centro como quedó, ojalá ocuparlo en algún otro momento. Y acá ya empieza a tomar más forma, esto ya es bastante parecido a lo que quedó en el proyecto final. Acá viendo un poco cómo se van a ver las casas, los entornos, siempre dentro de lo limpio, abstracto, pero siempre conservando como el minimalismo dentro de, porque básicamente, si bien es un recurso estético, también es como les dije al principio, un recurso funcional. Mientras menos elementos tengamos en pantalla, también más fácil para nosotros va a ser llegar con los tiempos de producción. Y así llegamos a nuestra figura final del bailarín. Ahí tenemos al bailarín, ahí tenemos nuestro personaje, cómo las líneas van a interactuar con él. Y la particularidad que tiene Ahmed, que fue uno de los requisitos que nos pusieron, es que él baila, como vieron en el video inicial que les mostré de su baile, él baila con una falda, ¿ya? Entonces, al principio nosotros tratamos de zafar con la falda y hacerle como este chorcito y todo, pero fue él mismo el que pidió que quería salir con la falda, así que tuvimos que incorporarla. Pero justamente como estábamos ocupando este recurso de artistas cuadro a cuadro se encargan de las líneas, funcionaba perfecto porque no seguía siendo un tema para los animadores digitales, sino que un tema para los animadores cuadro a cuadro. Por lo tanto, no era un problema para todos, sino que solamente para una parte del equipo. Y con eso ya definimos como la anatomía de nuestro personaje, ¿ya? Qué pasa con sus extremidades, se desarma, se contrae, etcétera. Y ya trabajamos en los cuadros finales, que básicamente lo último que tuvo fue un cambio de color, ¿ya? Pero básicamente esta es su forma su forma final que se le presenta al cliente como propuesta gráfica, ¿ya? Básicamente, como les digo, cambió la paleta de colores, pero la anatomía del personaje, las figuras de los fondos, etcétera, se mantuvieron de la misma forma. Pero bueno, el tema es que hasta ahí hemos respondido a el personaje, que es obviamente el que va a estar durante todo el video, por lo tanto es fundamental. Pero hay una historia que contar. Entonces el rollo principal acá es, vamos a tener la voz de él contándonos una historia y nosotros tenemos que transformarla en imagen. ¿Cómo la transformamos en imagen? ¿De forma literal o lo contamos de otra forma? Y ahí también aparece nuestra visión como diseñadores gráficos, que es obviamente jugar con metáforas visuales, que básicamente fuimos entrenados para eso en la escuela como diseñadores. Entonces uno pone en la práctica esos elementos como parte del storytelling, como parte del relato.
Eso nos lleva ya a trabajar en los storyboards del proyecto, ¿ya? Obviamente esto se hacía un poco en paralelo a lo que estamos viendo recién, por eso ya hay escenas que se repiten. Siempre los storyboards trabajamos muy brutos, muy rápido, de la misma forma que les contaba antes, para no encariñarse con ellos, sino que sea algo fácil y rápido de producir y votar, para luego pasarlo en limpio. Acá también una pasada en limpio bastante básica, esto está hecho en Illustrator directamente nomás, pero que básicamente nos sirve para contar la historia. El storyboard para nosotros es fundamental, imagino que todos saben que es una herramienta imprescindible de prototipado, ¿verdad? Porque te permite comprobar si tus conceptos están funcionando o no y si la narrativa tiene coherencia. Y independiente que después hayan cosas que cambian. De hecho, en este momento acá hay una escena completa que es cuando termina el título y viene el pasaporte del personaje que se transforma en un puntito, que pasa a ser varios puntitos y termina siendo un dado que muestra un poco el azar del nacer en un país que tú no elegiste, sino que naces en un país con problemas, ¿verdad? Ese concepto hubo que cambiarlo después, ocupando el mismo concepto del azar, pero cambiando la metáfora a otra. Ya con eso, nosotros podemos desarrollar el arte completo del video y empezar a tantear el animatic, donde básicamente, perdón, qué raro, debería estar sonando. It's not about me only. It's a story for every stateless person who had to struggle and suffer all of this. Este es el cambio just de los because dados he por was una born moneda somewhere. tirada al aire, ¿ya? Entonces ese cambio se hizo posteriormente. Y el video va a tener harto de texto también porque hay ciertos datos que son fundamentales que aparezcan en el relato, ¿ya? De ahí sigue el animatic, no lo When vamos I a ver lived in the entero, Yarmouk camp, I always no lo vamos a ver entero obviamente. Y de ahí comienza ya el trabajo de producción como tal, ¿ya? Nuestro personaje lo trabajamos en Mojo, ¿ya? Es probablemente el de herramienta de animación más usada en Smog, ¿ya? Todo lo que es personaje lo trabajamos con Mojo y luego lo acompañamos de elementos cuadro a cuadro, ¿ya? Muchas veces hacemos esa combinación que funciona bastante bien. Es interesante rigar un personaje que no tiene el esqueleto, o sea, que tiene un esqueleto completo, pero su cuerpo no está completo, ¿ya? Entonces es como es un desafío que es bastante interesante. Y si bien acá tiene una falda incluida, ¿ya? Fue una falda que hicimos opcional solamente para las instancias en que el personaje no hiciera movimientos que la falda requisiera mucho movimiento orgánico. Entonces teníamos la falda digital y la falda orgánica que era la realizada luego en cuadro a cuadro, para lo cual simplemente apagábamos la falda del personaje. Y en paralelo, santo cielo, perdón, algo pasó acá. Ya vuelvo. No, ahí estamos. Súper. Ya. Y en paralelo empezamos ya a trabajar como los keyframes en cuadro a cuadro, ¿verdad? Con el comportamiento de la falda del personaje. It's not about me only. ¿Ya? Entonces, básicamente teníamos equipos trabajando en paralelo para las distintas etapas del proyecto. Y ya con eso pasamos a 2 semanas intensísimas de animación, ¿ya? Donde toda la oficina, salvo ciertas personas, estaban estresadísimas trabajando. Y con eso ya pudimos pasar a nuestro video final luego de ese tiempo, el cual se ve así. My life story, it's a mission for me. It's not about me only. It's a story for every stateless person who had to struggle and suffer all of this just because he was born somewhere. When I lived in the Yarmouk camp, I always hid the fact that I am a dancer.
Because in a camp for stateless refugees, education was not enough to educate people what is ballet. I know it's a harsh thing to say dance or die. I didn't have another choice. The war brought extremists like ISIS or Al-Qaeda in Syria. I faced them face to face. I had a gun in my head 3 times. All the darkness and death and everything happening around me, it just didn't destroy what is within me. I went to Amsterdam, invited by the Dutch National Ballet, and there I got my, let's say, rebirth. When I was in the Netherlands, they gave me a permit written nationality stateloos. And I was like, what does that mean? And they said, you don't have a country. But I was born in Syria. I lived all my life in Syria. I am very much connected to Syria, the land and the people. So many people, millions of people are stateless. We don't even have rights. I never thought of voting or something like that because I was never told that I have this kind of right. If you are stateless, you die where you are. I am super lucky that I am a dancer, and that's why I got all these opportunities. But other people, they are still there. I gave dance workshops for those kids. I talk to them as well, and I connect to them. I teach them what dance taught me, how to be confident, that they can value their being and force their power into this world. This story has to be told for every stateless person, and I believe this story has to be given to the people who needs it. I want to be their voice. ¿Aló? Bueno, obviamente aquí está el equipo de personas que trabajaron en el proyecto, que trabajamos en el proyecto. Obviamente aparecen como con ciertos cargos, pero en verdad nos fuimos como turnando un poco los que podíamos hacer un poco de todo para poder cumplir con el timing que necesitábamos cumplir. Pero nada, finalmente este es un resultado colectivo, ¿verdad? De los cuales nos sentimos muy orgullosos de cómo funcionó. Y justamente el resultado tiene que ver con volver al inicio de esta historia. Cuando ese correo que recibimos hablaba de este potencial de ser presentado a festivales y que, nada, pues, sin querer, y fue realmente sin querer la forma en que ocurrió, postulamos al Festival de Annecy y quedamos seleccionados, así de simple, sin haberlo previsto, sin tener la mayor intención de hacerlo. Más que probar cómo le iba en un festival, ya que nos habían dicho que era un proyecto digno de festival, lo mandamos, quedamos y nada, pues, fuimos al festival, o sea, fui, en verdad, y nada, pues, uno obviamente va con las expectativas súper aterrizadas, pues,
¿cachai? Como que yo voy así como, obviamente no voy a ganar, ¿cachai? Si esto solamente estoy yendo porque tengo la posibilidad de ir por primera vez. Era mi primer festival, o sea, mi primer festival. Entonces, nunca había ido a un festival. Tengo una empresa que lleva 18 años, 17 años, no sé cuánto, y nunca hemos participado en un festival, nunca hemos ido a un festival, y era como como el momento de estar ahí. Entonces, nada, pues yo todo el rato pensando en que le iba a pasar increíble, que obviamente no íbamos a ganar. Pero cuando empecé a conocer cierta gente allá, que uno conoce una cantidad de gente impresionante, de repente empezáis a pensar que quizás sí vaya a ganar, po, porque te empiezan a llegar unos comentarios como, oh, tú eres el del bailarín, oh, qué buena, oh, y después otra persona, mis amigos unos belgas, que decían, oye, para el día de la premiación nos vamos a sentar al lado tuyo para cuando te enfoquen, onda, estar al lado tuyo, ¿cachai? Era como, oye, si gano, ¿qué onda? Así como que nunca me lo había cuestionado y nunca le había tomado el peso al festival, que es un festival súper importante, pero yo nunca supe que es un festival tan importante, ¿ya? Pero nunca le tomé el peso hasta tanto día. Entonces llega un momento en que uno se empieza como a cuestionar así como, "Weón, y no irá a ganar, ¿cachai?". Pero obviamente no ganamos, pues, weón. Lo importante, pero lo importante es que aparte de pasarlo bien en el festival, uno como invitado, como director invitado, tiene acceso a muchas charlas, actividades y conoces mucha gente y ves muchas cosas, ¿ya? Tuve la posibilidad de ir a charlas de personas así que yo jamás en mi vida pensé que iba a ver en vivo, ¿sabes? Como Jean-Paul Gaultier o como Wes Anderson, y como tenerlos ahí participando en sus charlas y todo, ver, no sé, po, a la gente de Fortich, que son los que hacen Arcane, no sé, me imagino que han visto Arcane, po, ¿ya? Es alucinante, y los tipos hablando de cómo se hace, etcétera, mostrando exclusivos de sus nuevas series, y viendo el avance de Robot Salvaje, que por favor vayan a verla cuando la estrenen porque es alucinante. Y el día que se estrene Flow, por favor véanla, porque esa película es una maravilla. Es una película sin ni un diálogo y es alucinante. Por favor, cuando esté, no se olviden de mí, vayan a verla, ¿ya? Y haber visto lo que para mí ha sido la charla más entretenida que he visto en mi vida, que es la charla del equipo de Gumball presentando su nueva temporada. Creo que nunca me reí tanto, nunca lo pasé tan bien y nunca me fui con mejores regalos que esa presentación. Así que nada, pues, eso ya valió la pena para mí haber ido a este festival. Y claramente, le comentaba recién a la Ceci que no solamente eso, sino que también uno se hace de nuevos amigos, también chilenos, y refortalece amistades con antiguos amigos con los que no siempre uno colabora. Somos una productora que estamos más cercanos al mundo del diseño que al mundo de la animación, por lo tanto somos un poco outsiders dentro de los animadores. Conozco a varios de ellos, pero nunca estamos muy considerados dentro del mundo de animación porque no hacemos series, no hacemos películas, no nos dedicamos a eso. Pero tenemos mucha gente en común y mucho cariño, entonces sirvió también para armar estos nuevos lazos y poder armar nuevas relaciones y ser súper amigos y felices. Y nada, pues, y ya para terminar un poco esta presentación, ya cuando venía de vuelta en el avión de Annecy, después de esa semana intensa, que fue increíble, uno empieza como a hacer el resumen de lo que fue toda la experiencia y nada, pues uno llega solamente a conclusiones súper profundas y la única conclusión que yo pude llegar es que a mí simplemente me encanta dedicarme a esta weá. Así que eso, pues. Eso, muchas gracias. Oye, Moisés, qué hermoso. Antes de las preguntas, porque ustedes van a hacer muchas preguntas, yo creo que hay varias personas acá en Chile que vienen del diseño haciendo animación. Yo creo que la mayoría, como que siento que quizás en Argentina vienen más del cine, pero en Chile casi todos venimos del diseño. Y yo creo que acá Moisés hizo una gran masterclass sobre 2 puntos, conceptualización y síntesis. Entonces quería que de repente profundizarais más antes de las preguntas, porque tenemos tiempo, ¿cierto, Antón? Sobre, en realidad, ¿cómo sentís tú? Porque yo no veo la diferencia que decís como al ser diseñador no poder hacer series, como que siento que la narrativa tuya es muy profunda, es muy sensible, entonces que profundicé un poco en ese tema porque creo que venir desde el diseño, con la metáfora visual que tú nombras ahí, se puede narrar de la misma forma y quizás es distinta, quizás no es tan explícita, quizás es más conceptual y sintética, como lo dijimos recién, y tiene otro lenguaje. Entonces, si podéis hablar un poquito de eso. Ya, sí.
Mira, quizás me expresé un poco mal al decir que no es que no sean ni compatibles ni que estemos muy ajenos a ella. Lo que pasa es que, de partida sí, muchos de los animadores de la generación nuestra, yo creo que todos vienen del diseño porque básicamente las escuelas de animación no existían. Todos sabemos lo que la historia del oso le hizo a este país y empezaron a aparecer todas las escuelas de animación que requería el país. Pero mi rollo más que nada tiene que ver con que la mentalidad que tenemos mi socio Pablo y yo con respecto al cómo enfrentar los proyectos tiene que ver con que tenemos bastante poca tolerancia al estar mucho rato en un proyecto. ¿Ya? Entonces el solo hecho de pensar en hacer una serie en que vaya a estar más de 6 meses metido adentro, te juro que a mí me tirita el ojo de inmediato. ¿Sí? Como que me prefiero mucho más el poder trabajar en un proyecto que me estrese por 5 semanas como este y luego saltar a algo completamente distinto y aprovechar de cambiar la mano para otro estilo gráfico y ocupar todos los lenguajes que tengo como inquietud de trabajar, es lo que creo que me saca un poco del formato serie animada y me lleva más a la publicidad o ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde puedo hacer un proyecto que es solamente animación tipográfica o que es un proyecto solamente de animación abstracta, etc. ¿Cachai? Ese es un poco, creo que, la diferencia. Y creo que lo otro es que, si bien todos queremos contar historias y es lo que más nos importa, ¿verdad? Nosotros siempre tratamos de empujar que esas historias vayan contadas desde la metáfora visual y desde el lenguaje gráfico, que creo que es donde se nos cae el carnet de diseñador de inmediato. ¿Cachai? Entonces, Buenísimo. Oye, ¿cuántas preguntas hay? ¿Solo tenemos un micrófono? Ah, no, ahí está. ¿Aló? Hola. hola. Hola, bueno, muchas gracias por esto, increíble, quedé en shock. Nada, mira, más que nada enfocado, no va tanto como al tema de la animación, pero a mí me impresionó demasiado como la manera de presentar, como la manera en que tú organizaste las ideas para hacer un speech de tu proceso, quedé como... ¿Qué onda? O sea, como que si hubiera estado haciendo un pitch, como yo te financio. Así como real. Como quedé así como, guau, ¿qué onda esta manera de presentar? Como lo encontré demasiado bacán y no sé, tal vez podéis sacar un tip o algo que tú encontré que pueda ser como útil como para presentar. O sea, es un punto muy importante y yo quedé así, wow, como muy, muy bacán la manera de expresar ideas como en letras. What? Eso, gracias. Ya, oye, súper buena tu pregunta, porque, a ver, pasa que a mí, o sea, la gente que me conoce saben que a mí me gusta mucho el tema de contar historias y de hecho tengo un curso en doméstica que es de storytelling, ¿cachai? Y justamente para mí el hacer una presentación tiene que ver con contar una historia, no tiene que ver con voy a presentar paso a paso lo que hice, sino que quiero transmitirle lo que tengo en mi cabeza, el cómo yo pienso, para que las otras personas se interesen. ¿Cachai? Esa es un poco mi forma de visualizarlo. Entonces, lo que yo hago, nunca me ha gustado esa como máxima que hay de que una presentación debe tener la menor cantidad de slides posible, ¿verdad? Para que se anda con 4 slides basta, porque lo que importa es el contenido. Yo prefiero tener así 1500 slides y que duren 1 segundo cada uno en pantalla y que sea algo entretenido de ver y que acompañe mis ideas. Prefiero 1000 veces eso, ¿ya? Porque en el fondo para mí lo que importa es que lo que voy a contar tengo que transmitirlo de una forma interesante, ¿ya? Y yo las herramientas que ocupo para poder hacer una presentación son herramientas básicamente de storytelling. No ocupo herramientas de presentación como, no sé, pues como las tradicionales que podrían haber como en un listado de, ¿cachai? Para una buena presentación, primero, índice, segundo, no, ¿cachai? Como que cuenta lo que queréis contar en el orden como tú contarías una historia, eso es, ¿cachai? Entonces, y de ahí empezáis a rellenar con monitos, ¿cachai? Y se empieza a hacer entretenida de a poco, empieza a cobrar vida sola. Creo que esa es la gracia, empieza a cobrar vida sola, ¿cachai? Pero eso más que nada es... ¿Quién más tenía preguntas? Hola, muy bonito todo efectivamente. Tenía una parte más como, mi pregunta era más como respecto como la parte de los contactos, como el viaje a festivales, porque en mi caso, por ejemplo, ya con el Festival de Annecy, si yo que en mi caso como que hablo el idioma francés y tengo la nacionalidad,
O sea, por ejemplo, si estoy en un estudio que va a un festival, o sea, eso me sirve para mí como para yo como poder ir con la delegación o poder servir como de intermediario, como de traductor, como que es práctico eso. Sí, a ver, sí y no. ¿Por qué? Un festival como, sobre todo, yo creo que depende mucho del festival, esa es la verdad. Porque un festival como Annecy, la verdad es que es tan multicultural que así tú podís ir hablando solamente español y mal español, así como hablando todo como... te va a entender la gente igual porque vaya a encontrar a alguien que te va a entender, ¿cachai? Y no van solamente, no porque sea en Francia van a ir solamente franceses, de hecho yo creo que lo que menos vi fue franceses, ¿cachai? Todos hablan inglés o en español, todo, ¿cachai? Entonces, mi inglés ni siquiera es tan bueno, ¿cachai? Yo hablo inglés, pero bastante indiado, ¿cachai? Pero hablo inglés. Pero me defiendo y creo que con eso ya basta. Más encima que, súper sincero, todas las negociaciones y contactos y todo eso ocurre después del festival, como el de la noche, en los carretes, en los bares, ahí donde ocurre oye, hagamos un corto, dale, ¿cachai? Como eso pasa después. En el festival en sí, pocaso, ¿cachai? Pero también está la instancia en esos festivales, que por eso digo depende del festival, porque por ejemplo el caso de Annecy, uno dice Annecy es un festival de animación, pero en verdad son prácticamente 3 festivales juntos, ¿cachai? Porque por un lado está el festival de cortos y películas, que se da en el cine, se da en las salas de exposición, está todo eso ahí. Por otro lado están las charlas y masterclass de los estudios, que cada año son más... se puso un poquito más hollywoodense ahora, ¿cachai? Porque, no sé, pues estaba DreamWorks, estaba Pixar, hace 5 años atrás no iban esos estudios, ahora sí. Y por otro lado está el mercado MIFA, que es otra cosa aparte, ¿cachai? Pero que está todo junto, pero que ahí solamente tú vayas a buscar para comprar material, para exportar, o tú vas a ofrecer tus servicios, ¿cachai? O vas a buscar coproducción, o vas a buscar ese tipo de... Y el segundo piso de MIFA, porque tiene encima 2 pisos, es una feria gigante, el segundo piso es principalmente para estudiantes y donde hay mesones con tarjetas de presentación, así como que todos dejan su tarjeta. Yo no sé qué se las lleva después, pero está lleno de tarjetas de presentación y están todas estas empresas como, no sé, Mojo, Wacom, que están ofreciendo también cosas para distintos gente de la industria. Pero básicamente son 3 festivales en uno, ¿cachai? Entonces, tu forma de involucrarte en él va a depender mucho de a qué vas tú dentro del festival, ¿cachai? Porque todo no lo vaya a poder hacer, ¿cachai? Hay festivales más específicos, ¿verdad? Pero en el fondo va a depender mucho de tu intención, tu objetivo y el festival al que vayas. ¿Sí? No sé si responde tu pregunta. Hola. ¿Se escucha? Sí, Sí. ahora sí. Primero que todo, la presentación estuvo increíble, como ya lo dijeron, fue muy buena y quedé admirando mucho el arte que hicieron. Y con Gracias. respecto a eso, mi pregunta era más técnica sobre la animación, porque la transición entre la parte que el bailarín da una vuelta y se transforma en la persona Ujú. es increíble. Quería preguntar si hicieron la perspectiva de las figuras en cutout o si fue ya una animación hecha por las otras personas que se encargaban de la parte 2D, porque tenía una perspectiva muy linda en la que las figuras rotaban y quedé pero con la cabeza explotada, ¿sí? Sí, no, esa animación final es completamente cuadro a cuadro. Esa animación no está hecha en mojo, porque justamente lo que queríamos era, teníamos que empatar la figura del bailarín con nuestro personaje de alguna forma y por mucho que el esqueleto de mojo nos sirviera de guía, que lo hicimos así inicialmente. Hay una versión del personaje en mojo puesto encima del bailarín, ¿ya? Pero nos sirvió como guía solamente para que después el artista cuadro a cuadro se dedicara solamente a hacer esa rotación de la mejor forma posible. Y como entre comillas anécdota, yo creo que esa animación solamente se demoró como 6 días de producción. Entonces estaba funcionando en paralelo a las otras animaciones que se estaban haciendo. ¿Está bien? Había una persona dedicándose solo a eso. Eso. ¿Más preguntas? ¿Quién era? Ah, por allá. Hola Moy, ¿cómo estáis? Tengo Yo- miedo a esta pregunta. No, yo hoy día quería hablar como amigo de Moisés, compañero de la U. De alguna manera yo siento que yo aprendí a trabajar con él. Trabajamos desde que salimos de la U muchos años y ahí aprendí lo que era trabajar.
Y nada, como decirte y decirle a la gente que hoy día está estudiando, que todo lo que puedan ver de Moisés, de Smog, yo he sido testigo en primera persona de la cantidad de horas de trabajo, de sudor que hay detrás y de un profundo amor por la pega, ¿ya? Entonces, esto no es casual y me alegra mucho que hoy día tú estés pudiendo viajar por el mundo mostrando tu pega y disfrutando tu trabajo y pudiendo compartirlo con todas las audiencias que se puedan. Así que nada, te quería felicitar y soy súper orgulloso de todo lo que hay logrado porque es espectacular. Gracias, hermanito. Se pasó. ¿Quién más? Ay, que son tímidos ya. pues. Tengo regalos para los que hicieron preguntas, Ah, por si acaso. Por si acaso. Tengo unos regalos acá. oye, que son tímidos, están como absolutamente cohibidos. Oye, ahí, Solo por los regalos. buena. Ya. Más que nada iba como algo así como más en el sonido de la animación, los sonidos que se utilizan, por ejemplo, harto en el momento cuando aparecen las letras, la música y todo eso. ¿Cómo se ve? De hecho, es que igual primera yo. Entonces, por eso, más que nada. Ya, no, sí, es súper buena la pregunta porque, ¿cachai? Que el tema del audio en animación es fundamental porque básicamente es otra capa más de narrativa, po, ¿cachai? Como que tiende a pensarse que una vez que está listo, uno puede musicalizar encima o sonorizar encima, pero en verdad es tan importante el audio que uno puede complementar la animación sin mostrar cosas solamente con sonido, ¿cachai? Si yo parto mi animación con pantalla completamente oscura, ¿verdad? Y pongo sonido de público aplaudiendo, no necesito poner al público, porque estoy contando eso solamente con audio, ¿cachai? Entonces, considerar y ser consciente desde el inicio del proceso de animación que hay elementos que puedes mostrar sin necesariamente visualizarlos es fundamental, ¿cachai? Y esas notas tú las vas poniendo en tu proceso de desarrollo, ¿cachai? Y acá voy a pasar tal cosa, y acá voy a mostrar tal cosa, porque no es necesario mostrarlo todo para contarlo, ¿cachai? Tú podéis irlo complementando y podéis contarlo de otra forma. Entonces, no es necesario que trabajes literalmente el audio en paralelo, pero sí conceptualizar el audio en paralelo es fundamental. Ya. Gracias. Se gana un regalo. ¿Me puedo cruzar? Hola. No sé como qué otro tipo de trabajos como que habían trabajado en Smoke antes, pero no sé si habían tenido como una oportunidad parecida de contar como una historia real de como de una persona y en caso de que no, como igual fue para ustedes como recibir esta historia y poder contarla. Ya. Sí, tengo el recuerdo de que hemos tenido un par de veces ese tipo de encargo, pero con la gran diferencia de que nunca nos había tocado un relato de este tipo, ¿cachai? Como algo tan como de experiencia humana y como, entre comillas, como no sé si desgarradora es la palabra, pero en el fondo una historia que es como, chuta, acá es delicado de tratar. Nos había tocado contar cosas delicadas, ¿cachai? Yo he hecho un proyecto que a mí me encanta, que trabajamos por una fundación que se llama Amparo y Justicia, que es una fundación que apoyó la ley para entrevistas videograbadas para los niños abusados, ¿cachai? Y que es un tema súper complejo de tratar y que contarle una historia es brígido, ¿cachai? ¿Cómo cuento esto, ¿cachai? Yo no quiero, nadie quiere ver, ¿cachai? Como un niño abusado en televisión, ¿cachai? Es como que es un tema, ¿cómo mostráis eso? ¿Cachai? Entonces, ahí uno empieza a ocupar las metáforas visuales y empieza a adaptar ese tipo de cosas, que es algo que a mí me encanta hacer por lo demás, ¿cachai? Pero en esos casos no hay un testimonio de alguien hablando, sino que es la temática es la compleja, ¿cachai? Y por otro lado, si no había tocado que una persona hablara y nosotros también hay que interpretar sus palabras de forma visual, pero para cosas quizás mucho más comerciales, banales, naif, lo que sea. Entonces, yo creo que esta es la primera vez que se mezclan esos dos mundos, ¿cachai? Y con ese poco tiempo que teníamos también, ¿cachai? Con esa alta expectativa. Entonces, yo creo que eso es lo que hace tan único el proyecto, ¿cachai? Como un resultado bastante orgánico
bastante visceral de interpretación y que justamente yo creo que si hubiera tenido más tiempo para hacerlo o menos presión, no hubiera quedado tan bueno como quedó. ¿Cachai? Esa es un poco la conclusión a la que yo he llegado con el tiempo de lo que fue este proceso. Oli. Tengo 6 regalos nomás, así que ya se fueron los 6 regalos por si acaso. No, es que no sabía cómo formularme. Pero a mí me pasa, y quiero como hacer como este pequeño como introducción a mi pregunta, que cuando empecé a estudiar animación y empecé como meterme en el mundillo, me fui dando cuenta que empecé a ver el mundo distinto. Como que literalmente era caminar por la calle y ver las cosas distintas. Y siento que esa visión de repente es muy compartida entre los animadores. Y me llama mucho la atención que las personas que se dedican a distintos rubros también tienen, o que estudian cosas distintas, tienen distintas formas de apreciar las cosas, y me he dado cuenta, no sé si es como una cosa como de sensación, que las animaciones hechas por personas que primero se dedicaron al diseño tienden a tener como una esencia también como un poco distinta, y es todo. Al final tiene que ver como con la forma de pensar, con la forma de presentarse, y todas estas cosas me llaman mucho la atención. Entonces me interesa mucho saber, aparte de haber visto como algo que dirigiste a un trabajo, todo, al final la misma presentación habla mucho de ti como persona, me interesa saber cómo piensas como diseñadora al momento de abordar una idea y literalmente diseñarla cuando vas a animar. ¿Cómo diseñas esta idea? ¿Cómo piensas al momento de hacerla? No sé si me explico un No, poco. sí te explicas completamente. Mira, creo que tiene que ver un poco con la primera pregunta que hicieron por allá con respecto al cómo presentar. ¿Ya? Yo sé que sueno a veces súper monótono y insistente con este tema, pero a mí me pasa que siento que lo que más importa en todas las disciplinas artísticas es la narrativa, es el storytelling, ¿ya? Es fundamental. Y creo que lamentablemente no todas las carreras que imparten estas disciplinas artísticas le toman el peso a lo importante que es. ¿Cachai? Yo hice taller en la Católica en diseño y mi taller lo enfocaba netamente a eso. Y me pasaba justamente que los comentarios de mis estudiantes eran como, ¿por qué esto no se enseña antes? Porque en el fondo el taller que yo hago, si bien tenía que ver con animación, su base es storytelling. ¿Cachai? ¿Qué voy a contar? Y claro, cuando yo les hago darse cuenta que si van a ser diseñadores y van a hacer un afiche, ese afiche está contando algo. Si tú eres diseñador y vas a hacer el layout de una tienda, tú tienes que contar una historia a la persona que va entrando a la tienda. Por dónde entra, qué es lo que hace, cuánto permanece, por dónde va, dónde recorre, cómo sale. Tiene un inicio, un contenido, un cierre, un fin. Tiene hasta actos. ¿Cachai? Entonces, esa estructura de pensar de que tú estás contando una historia es la base de todo proyecto artístico. El tema es que de ahí tú empiezas a incorporar tus necesidades, tus decisiones, y tus conocimientos y también tus intereses, ¿verdad? Para contar esa historia de distintas formas, ¿cachai? Entonces, yo creo que como yo diseñador, mi forma es tirar ese storytelling y luego empezar a darle forma visual a esos conceptos, ¿cachai? Y eso de a poco empieza a tomar forma y puede terminar siendo... Uno no sabe hasta que... Porque me encanta pensar que voy a tener un resultado que todavía no sé cómo se va a ver. ¿Cachai? No quiero pensar en que voy a hacer un mono súper realista con pelo, pero que además sea gelatinoso. No me gusta partir así a mí los proyectos. ¿Cachai? Yo sé que quiero contar qué pasa con ese personaje. Si termina siendo así es otra cosa. ¿Cachai? Pero un poco eso. Creo que esa es la forma como yo lo enfrento y como me gusta transmitir, que quizás no es la mejor forma o no es la única, obviamente, hay muchas, ¿cachai? Pero siento que a mí me funciona muy bien y veo que cuando la gente la aplica o se da cuenta de ese cambio de forma de ver empiezan a aparecer cosas interesantes, ¿cachai? Porque dejáis de pensar porque quizás no dibujo bien para ser animador, ¿cachai? ¿Qué importa si dibujáis bien para ser... Acá no había nada dibujado, ¿cachai? Así de simple. Entonces, eso. No sé si responde a tu pregunta buena. Hola, ¿se escucha? Sí, acá. Mira, tenía una curiosidad y colgándome mucho de lo que decía aquí Antonella. Gracias.
creo que es fundamental para esta carrera que está enfocada como al concepto que es como cómo mover cosas y darles vida a través de la animación. Es importante este concepto que tú estás hablando del diseño, que si bien nosotros siempre como que vamos dando pinceladas de esto, e incluso Ceci mencionaba que muchos de la gente que cuando no habían universidades de animación, la mayoría viene o de diseño o incluso de arquitectura, que tuve profes que eran arquitectos antes de ser animadores. Entonces pasa esto que si tú pudieras darle un consejo a estos jóvenes que tienen hoy día esta posibilidad de estudiar directamente cómo mover y dar vida a las cosas, y colgándome incluso de lo que dices, que es verdad, la calidad del dibujo no tiene nada que ver con contar una historia, sí creo que diseñar es difícil cuando no estudiaste diseño entender qué es la cosa que te da como fundamentos o qué hay que pensar a la hora de diseñar, más allá de que sí, la narrativa está presente. Entonces, si tú pudieras darle un consejo como estudiantes que están por primera vez entrando a aprender a dibujar para animar, además, ¿cómo es que ellos encuentran el, en qué deberían fijarse para poder diseñar esos dibujos? Ya, súper buena. Es súper difícil la pregunta que hace, ¿eh? Porque no es como, ay, sí, mira, paso uno. ¿Cachai? El rollo está, creo yo, en que, no me acuerdo con quién conversaba, con algún animador del estrellato de la animación chilena, hablaba de esto en algún momento, que era que en el fondo hay varios puntos válidos de los cuales agarrarse para armar tu propia visión, línea, lo que sea, ¿ya? Y todos son igual de válidos. Lo importante está en lo siguiente, en que a mí me encanta y me encantaría que la gente, si bien las referencias y lo que te cultivó de infancia y te dijo, dedícate a animar y todo eso, es súper importante en la vida, ¿verdad? Porque eso es lo que nos empuja a hacer cosas, obviamente. Me encantaría que la gente al momento, que los estudiantes al momento de empezar a diseñar para animación o a presentar sus proyectos, dejaran de lado esa quiero ser como, el quiero dibujar como o quiero animar como tal persona, tal referencia, tal. Porque pasa lo siguiente, es súper bueno tenerlo como referente para analizarlo y quiérelo todo lo que quieras y ten todas las fichas que quieras en tu pieza de esos monos, ¿cachai? Pero en el fondo, si tú tratas todo el rato de hacer eso, nunca vas a encontrar tu propia forma de diseñar para animación. Nunca vas a encontrar tu propio diseño, sino que siempre vas a ser un tipo esto, ¿cachai? Y jamás vaya a hacer eso, ¿cachai? Jamás vaya a ser eso, siempre vaya a ser como el que quiso ser como ese, pero no fue, ¿cachai? Entonces, ¿por qué es imposible? Porque eso ya está, ¿cachai? Entonces, no, voy a hacer puros monos igual a Goku, puro Goku, ¿cachai? A puro Goku por todos lados, lleno de Goku, ¿cachai? Y bacán, y eres el mejor copiador de Goku, ¿ya? Pero yo no creo que te llamen para hacer Dragon Ball Z, ¿cachai? Es muy poco probable que pase eso. Si que te llegan a llamar por Dragon Ball Z y tu objetivo fue, ¿sabéis qué? Yo quiero dibujar a Goku perfecto porque quiero irme a trabajar al estudio que hace Dragon Ball Z y voy a dedicarme a trabajar ahí porque soy dibujo también que van a dejar ahí, bacán. Pero ese es tu objetivo, ¿cachai? Entonces, la forma en cómo uno enfrenta los proyectos con los que uno se va a definir como animador y diseñador tiene que ver... tiene que ver con encontrar caminos propios en donde los intereses que uno quiere empujar son los motivadores para crear un estilo. ¿Cachai? Si tu interés es netamente comercial, para entrar a trabajar en un estudio por hacer tal tipo de cosas, perfecto, y es súper válido. ¿Cachai? Pero si tu ideal va por el crear algo nuevo y transformarte en un animador que hace cosas distintas, empieza a buscar cuáles son las cosas que te interesa aplicar. ¿Cachai? Y no tengáis miedo, que creo que esto es súper importante, sobre todo para toda el área artística, es súper importante el no quedarse solamente con los conocimientos de la disciplina de uno. ¿Ya? No solamente porque eres animador vas a estudiar animación y vas a ver referentes de animación. Tenéis que ver la música, tenéis que ver la fotografía, tenéis que ver cine, tenéis que ver ballet, ¿cachai? Porque ahí es donde está el movimiento y ahí es donde están los verdaderos referentes, ¿cachai? Los referentes están en libros, ¿cachai? No están en libros de lectura, estoy hablando, no de fotos, ¿cachai? Pero en el fondo, la inspiración y los referentes nacen de los intereses. Y cuando tú conectas intereses con capacidades que te enseñan o técnicas que te enseñan, empiezan a aparecer cosas nuevas, ¿cachai? Y ahí es donde uno realmente está diseñando,
¿cachai? Ya sea para animación, para industrial, para lo que sea, ¿cachai? Pero está diciendo cuando tú estás conectando esos puntos dentro de tu cabeza en base a tus intereses y tus convicciones, ¿cachai? Eso, pues. Oye, yo más que preguntar también es como sobre todo para agradecer. Bueno, yo soy diseñador también, perdón que te meta en el relato, pero también los dos somos diseñadores y yo la verdad es que las primeras veces, mi primer recuerdo como de, por ejemplo, de conocer el concepto de motion graphic fue porque Smog fue a la universidad, nos regaló unos CD con tipografía. Y yo me acuerdo que después, así muy anecdóticamente, el Pablo González, que es el socio de Smog, nos hizo una clase, como una o dos clases en un ramo así muy random, sobre audiovisual, como sobre diseño audiovisual, que para mí ya en ese momento era, porque uno está acostumbrado a que diseño gráfico, diseño industrial, como diseño audiovisual era una cuestión que a mí por lo menos en ese momento como que me voló la cabeza. Y con Antonio siempre nos acordamos que en la rúbrica de evaluación Pablo González nos puso la zorra a la claridad. Y nosotros como que hasta el día de hoy rayamos la papa con ese comentario, ¿cachai? Y fue como, bueno, así como, aquí está, ¿cachai? Y bueno, y ahora afortunadamente hemos podido como seguir vinculando diseño y animación y como que, en el fondo quiero agradecer también porque creo que fue como, nos abrió harto camino, ¿cachai? Como que, y agradezco como que hayan tenido como la visión también como de abrir estos espacios formativos, justamente como a lo mejor en ámbitos que merecen vincularse más. Que merecen vincularse más y como que creo que el interés que ha suscitado esta misma charla en este contexto da cuenta un poco de eso, así que nada, como agradecer porque quizás no estaríamos aquí si no nos hubieran dicho que está la zorra o que no sé, o si no nos hubieran pasado esos CD con tipografía, ¿cachai? Que también era algo como, bueno, nos están regalando tipografía, vamos, ¿cachai? Como eso. Oye, buena, gracias, que todo el comentario. Yo creo que eso es lo más bacán, escuchar ese tipo de comentarios. Más encima, yo creo que tanto Andrés como yo, cuando dijiste el comentario de que Pablo dijo la zorra de claridad, lo leímos, o sea, lo escuchamos con voz de Pablo González, eso, ¿cachai? Completamente. Son sus palabras esas. ¿Cachai? Así que nada, pues bacán, pues, qué buena, qué buena. Ya, primer año aquí, Moisés, el próximo año, primer año narrativa visual, porque sí. Bueno, en realidad, conceptualización y síntesis. Como que eso, yo creo que fue una gran masterclass de no importa. Fue una gran masterclass sobre eso. Tú dijiste que te había gustado los regalos de Gumball. Espérate ver estos. Oye, que Gumball nos regaló calcetines, ¿cachai? Pero nosotros te vamos a regalar un polerón, po. Toma. Oye, un abrazo.